Aunque tu padre, tu madre, tus familiares, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. El tema que quiero compartir en esta noche con usted es: solo Jesús llena tu barca. Mire a alguien y dígale, a ver, ¿cuántos creen que solo Jesús puede llenar su necesidad? ¿Lo cree? Mire a alguien y dígale, solo Jesús puede llenar tu barca. Vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Este relato, Sociedades Bíblicas le puso allí la pesca milagrosa. Yo podría ponerle otro título, y el título es: solo Jesús llena tu barca. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, diga conmigo, vio dos barcas, que estaban cerca de las orillas del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando algunas cosas, siguieron a Jesús. ¿Dice así su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo? Dejándolo. No, en la mía dice dejando algunas cosas. ¿Qué significa dejarlo todo? Ahora, siempre tuve esto en mente, ¿no? Yo digo, ¿qué había pasado con Simón y con todos los otros pescadores? Tenían una empresa pescaderil, diría uno, ¿no? Salieron a trabajar, ellos trabajaban en la noche para pescar, ya al día
no se podía pescar porque no salen los peces. Aquellos que saben pescar saben los horarios de los peces. Ahora, cuando aparece Jesús en escena, allí, ya ellos estaban, ¿qué estaban haciendo? Remendando las redes, limpiando, remendando las redes, para el otro día a ver si pasaba algo. Pero Jesús le dijo, remá mar adentro, tirá la red. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, toda la noche pescamos. Y esta no es hora de... A ver si un carpintero, porque el oficio de Jesús era carpintero, a ver si un carpintero me va a enseñar a mí, que yo soy pescador. Bueno, si fuera argentino. Yo creo que si fuera argentino le habría respondido así, ¿no? Al Señor. Escúchame, ¿qué te pasa? Vos, un carpintero, me va a enseñar a mí cuándo tengo que echar la red y dónde tengo que echar la red. Sin embargo, Pedro dijo, este carpintero debe tener algo que tengo que aprender. ¿Y qué le dijo? En tu nombre, en tu palabra, en lo que dijiste, confiando en lo que dijiste, voy a tirar la red. Y cuando tiró la red, ¿qué pasó? Mírelo a alguien y dígale, decí que habían estado arreglando las redes. Porque si no estaban arreglando las redes y las redes estaban sucias y rotas, que se hubiera perdido el milagro, ¿no? Y esto es como a modo de introducción, porque no es en sí todo el mensaje, pero es interesante que ven el milagro, llaman a los otros, lo hacen partícipe del milagro a los otros, pero dice que cuando llegaron a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Ahora, yo digo, ¿por qué? A ver, saliste a pescar, no pescaste, después tenés un milagro, tenés los pescados, y cuando tenés los pescados, el milagro hecho, lo dejás. Es como dejé el milagro por seguirlo a Jesús. Porque eso es lo que yo leo en el relato. Pero yo creo que los discípulos fueron más sabios que nosotros. Nosotros hubiéramos dicho, no, Señor, mirá, escuchame, ahora tengo esto. ¿Cómo te voy a seguir? ¿Cómo te voy a servir? No, después vendo los pescados, vendo los pescados, le llevo la platita a mi casa y después te sigo. Dice que dejándolo todo lo siguieron. Yo creo que fueron muy sabios, porque no se quedaron con el milagro, se quedaron con el hacedor de milagros. Ellos dijeron, si esto hizo con los pescados, ¿qué es lo que no puede hacer? Yo lo sigo a él. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, aprende a seguir no el milagro, sino el hacedor de los milagros. Tengo acá, ¿cuántos están acá? A ver, ¿cuántos están acá? Levánteme la mano, salúdeme. ¿Usted está acá? Pastor, ¿no me ve? No, porque acuérdese lo que yo siempre le digo. Puede estar tu cuerpo acá y tu mente estar a kilómetros en el problema, Dios quiere tu mente, tu cuerpo, tu espíritu acá. La presencia de Jesús es importante en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo. La presencia de Jesús es importante en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo y donde vayas. Porque Él es el hacedor de milagros. Muchas veces venimos a la iglesia por un milagro. Y cuando obtenemos el milagro, ya está. Y no actuamos sabiamente. No seguimos al hacedor del milagro. Y ese milagro se te va a gastar un día. Los peces se iban a gastar un día. Ese día o no sé, o al otro día ya no iban a tener más peces. Y si no lo tenían a Jesús, ¿cómo iban a volver a tener?
Mire a alguien y dígale, mirá qué importante que es seguir a Jesús, ¿eh? La presencia de Jesús es importante en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo. Cuando Jesús está en un lugar, las cosas cambian. San Juan capítulo 2. Yo siempre le predico a los católicos esto, ¿no? Siempre dicen los católicos que nosotros los evangélicos no le hacemos caso a... Espero que no... ¿Dónde está? No, enojado ahora, ¿eh? Estoy contra los católicos. No, un chiste. Sabemos nosotros con Maxi lo que... Pero generalmente yo al católico le digo, ¿sabes qué? Usted de tanto María, la Virgen María, la Madre de Dios, la Virgen María, y los que le hacemos caso a María somos nosotros más que ustedes. ¿Por qué? Porque fíjese en las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué pasó en esas bodas? ¿Cuántos conocen la historia? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Vino. Se ve que los judíos le faltó el chupi. Vieron que a los argentinos, también puede faltar el vino, pero al argentino, como tenemos como es un crisol de raza muy grande, por ahí nos preocupa más cuando falta comida, no sé si, vio que usted invita a alguien y invita a 2 o 3 personas y hace comida. Me acuerdo, había un hermano que nos invitaba a comer a su casa y hacía asado, y éramos 4 o 5, y hacía asado como para todo el barrio. ¿A qué tanto asado? No, que no falte. ¿No? Como a veces te invitan a comer alguna fritanga, por ahí, a veces, hace mucho, allá la perdida, te invitan y 2 amarillitos, ¿viste? Y somos 4 o 5, no, tenía que hacer mucho. Pero es interesante que a los judíos parece que el faltarle el vino era una ofensa muy grande. Pero estaba Jesús. Y vinieron a María y le dijeron, falta el vino. ¿Y qué hizo María? Mirá, Jesús, le faltó el vino. ¿Por qué no le hace un milagrito? Hacele un milagrito a los muchachos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tenés conmigo, mujer? Había empezado su ministerio. Ahora ya no era el hijo de María. Era Jesús el Mesías. María se dio vuelta y habló con los servidores. ¿Y qué les dijo? Hagan todo lo que Él les dice. Por eso le digo a los católicos, nosotros le hacemos más caso a María que ustedes, porque nosotros hacemos lo que Él quiere. ¿Se entendió? Entonces, note algo, que si no estaba Jesús en esas bodas, ¿qué hubiera pasado? Faltaba el vino. Pero como estaba Jesús, solucionó el problema. Siempre que Jesús está en un lugar, Él tiene la respuesta a la necesidad de esa persona, de ese lugar. Por eso que digo que es muy importante la presencia de Jesús en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en donde vayas. Ahora, déjenme ir un poco al relato que leíamos. Fíjese que dice la Escritura que Jesús vio 2 barcas. ¿Cuántas barcas vio? O sea, le puso los ojos a esas barcas. Cuando Él ve las 2 barcas, ¿en cuál de las 2 barcas sube Jesús? En la de Pedro. Ahí iba a estar el milagro. Más aún, yo lo miro de esta manera. Jesús ya tenía un propósito con Pedro. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, ¿estás acá? Porque Jesús tiene un propósito con vos. No estás porque no tenías nada que hacer, no jugaba ni Colón ni Unión acá y no fui a la cancha. Estás acá por un propósito. Jesús se subió a la barca de Pedro porque Jesús tenía un propósito con Pedro. ¿Y cuál era el propósito? ¿Llenarle la barca de pescados? No. ¿Hacerlo un discípulo suyo?
No. El propósito que tenía Jesús con Pedro es que Pedro iba a ser el primer pastor de la iglesia que establecía Jesús aquí en la tierra. Había un propósito. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted lo que, aunque no lo entendió, espero que lo entienda esta noche, usted no es que recibió a Jesús para que le vaya bien en la vida. Usted recibió a Jesús. O sea, Jesús vino a usted porque Jesús tiene un propósito con su vida. Y a veces venimos a la iglesia, aceptamos al Señor, empezamos a caminar el camino del Señor, pero como el milagro no aparece, no lo sigo, o si recibo el milagro no lo sigo más, y me estoy perdiendo el propósito de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan el relato del joven rico? El joven rico vino y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los mandamientos tienes que cumplir. Yo de chiquito, ¿qué tengo que hacer más? Tenés que vender todo lo que tenés y después venís y seguirme. Y le metió el dedo en la llaga. ¿Y qué hizo el muchacho? Dice la Escritura que como tenía muchas posesiones, se entristeció. Y en vez de seguirlo, prefirió quedarse con lo que tenía. Y él termina el relato diciendo, Pedro, Señor, a ver, nosotros dejamos todo por seguirte. ¿Qué vamos a recibir ahora? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? El que dejó todo por seguirme va a tener 100 veces más en esta tierra y en la vida venidera la salvación de su alma. ¿Qué se perdió el joven rico por seguir lo que tenía? 100 veces más de lo que tenía y por sobre todas las cosas, la salvación de su alma. Que eso es lo más importante para vos, no son los peces. Por eso dice la Escritura que mucha gente lo seguía a Jesús por los panes y los peces. Cuando el ser humano se acostumbra a seguir a Jesús, no por los panes y los peces, esa persona seguirá el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para los que siguen a Jesús es grande. Es grande. Es grande. El propósito de Dios sobre tu vida es grande. Ahora, interesante que se subió en la barca, pero también note note esto, que Jesús le dijo, rema mar adentro. O sea, correla un cachito, perdón, antes de decirle rema, le dijo, apártala ayúdame. Lo que Jesús le dijo, ayúdame. Tengo que hablarle a la gente, ayúdame. Servicio, diga conmigo, servicio. Cuando usted aprende a servir al Señor, el Señor no se va a quedar sin darle la recompensa que usted necesita. Sírvalo y va a ver que las cosas van a cambiar. Sírvalo y va a ver que Él puede llenar tu barca de pescados y puede hacer lo que otros no pueden hacer. Porque milagros solamente hace Dios. Amén. Ahora, ¿por qué se llenó la barca de Pedro? Porque eran dos barcas, ¿sí? ¿Por qué se llenó la barca de Pedro? Muy simple. Pedro primero permitió que Jesús entrara en la barca. Porque Pedro le podría haber dicho, ¡Ey! ¿A dónde vas? Esta es mi barca. Esta es mi barca. No, bajate. Le podría haber dicho o no. Porque en ese entonces no se conocía que Jesús era el Mesías. Jesús era alguien que enseñaba, como había muchos en ese momento que enseñaban. Pedro le podía haber dicho, no quiero que te subas, bajate. Yo soy judío, no me venga con cosas raras, porque lo que Jesús enseñaba para los religiosos de aquel entonces era cosas raras. Le enseñaba que Dios era el Padre,
que se podía llegar al Padre a través de él, que no sé si me entiende, y para los judíos todas esas cosas eran cosas raras. Sin embargo, Pedro le permite a Jesús subirse en su barco. Segundo, Pedro sirvió a Jesús. Y tercero, Pedro obedeció a la palabra de Jesús, no otra palabra. El milagro se va a realizar en tu vida cuando vos aprendas a oír la palabra del Señor y a ponerla por obra, no otra palabra. Porque hay mucha gente que espera un milagro y lo espera mucho tiempo. ¿Y por qué el milagro no se realiza? No estoy creyendo, estoy escuchando otras palabras y estoy viendo y escuchando más al problema que a la palabra del Señor. Y cuando usted escucha más la palabra del problema, menos usted va a creer en la palabra del Señor. Pedro le permitió a Jesús, diga conmigo, le permitió a Jesús subir a su barca. Segundo, Pedro sirvió a Jesús. Cuando Jesús le dijo, no solamente que se subió, sino le dijo, apartala un poquito, que quiero hablarle a la gente. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Sirviendo al Señor. Ayudando a que la palabra del Señor sea plantada en una multitud que estaban esperando la palabra de Dios. Allí. Ahora, cuando Pedro obedeció la palabra de Jesús, porque dijo, Señor, en tu nombre voy a echar las redes. En tu nombre. Yo voy a obedecer a tu palabra. Y cuando usted le dice, Señor, yo creo en tu palabra. No sé cómo lo vas a hacer. Porque Pedro habían agotado ya toda su sabiduría y nada habían pescado en toda la noche. ¿Sabía o no sabía Pedro pescar? Era pescador. Había agotado todo. Sin embargo, Pedro se volvió sin una mojarrita. Pero cuando fue en nombre del Señor, fue fuera de horario y lo hizo en obediencia a la palabra del Señor. Cuando usted obedece a la palabra del Señor, yo puedo asegurar que el milagro está en su barca. Cuando usted obedece a la palabra del Señor, el milagro está en su barca. Pedro compartió, diga conmigo, compartió lo que recibió. Cuando vio que se le rompían, ¿qué hizo? No agarró y sacó pescado para que haya menos. Llamó a otro. ¿Sabe de qué habla esto? De que muchas veces nosotros recibimos algo del Señor y no lo compartimos con la gente. Y cuando esperamos un nuevo milagro no lo tenemos porque el Señor sabe que no lo vamos a compartir. Y este es el tiempo de compartir lo que Dios hizo con tu vida. No sé a quién estoy hablando, pero ¿cuántas veces hablaste con amigos, con parientes del problema que tenía o de la necesidad o de la enfermedad que tenía? ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces hablaste con tus amigos, tus compañeros, tus familiares de lo que Jesús había hecho en tu vida? Hola. Hola. ¿Sabe lo que necesita el mundo? ¿Sabe lo que necesita la ciudad de Santa Fe? ¿Sabe lo que necesita tu vecindario? Escucharte a vos compartir lo que Jesús hizo en tu vida. Entonces verás los milagros de Dios en tu vida. Este es el tiempo. Mírelo al que tiene a su lado, mire a alguien y dígale, este es tu tiempo. Pedro compartió lo que Jesús le dio. Ahora, ahí se crea, y escuche lo que voy a decir, ahí se crea la ley del dar para recibir. Señor, ¿por qué no recibo el milagro? ¿Por qué no recibo más? ¿Por qué no? Porque para recibir, ¿qué tenés que hacer?
¿Quién lo enseñó? Jesús enseñó. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando vos das, anoche yo lo decía en esta iglesia que estuve, yo le decía, hermanos, cuando usted da, recibe. Y cuando recibe, usted da. Entonces se crea un círculo de prosperidad. Doy y recibo, porque recibo doy, y doy porque recibo, y recibo porque doy. Y Dios dijo que esta es una ley inmutable. Cuando yo doy, recibo. ¿Por qué se subió Jesús a la barca de Pedro? Porque Dios conocía todas estas cosas que iban a ocurrir. Dios conocía el corazón de Pedro, que Pedro iba a compartir lo que él tenía en su corazón. Y qué importante es aprender a dar. Y no estoy hablando por eso levantamos la ofrenda antes, porque si no después va a claro, dice esto para... A ver, dígale al que tiene a su lado, saca eso de tu corazón, por favor. Tenés que aprender a dar. Y a dar por amor. Cuando ves a alguien que está mal, te tenés que acercar y darle una palabra de aliento, darle un abrazo, hablarle del Señor Jesús. ¿Cuántos te están esperando que le hables del Señor Jesús? ¿Cuántos? Buscamos al Señor por un milagro. El milagro se realiza y después me olvido. Y ahí está el error. Deja el milagro ahí y seguí al Maestro. Vas a ver que todos los días vas a tener milagro. Pero si no servís al Maestro. Por último, dejaron el milagro y lo siguieron a Jesús, el hacedor de milagros. ¿Por qué dejaron todo? Porque fueron sabios, se lo dije al principio. Fueron sabios y no se quedaron con el milagro. ¿Qué hicieron? Pedro lo compartió, pero dice que todos los que vieron ese milagro dejaron los milagros allí, el milagro allí, ¿y qué hicieron? Aprenda a seguir a Jesús. Porque el que sigue a Jesús todos los días puede ver milagro. Si no estás viendo milagro, en esta noche yo quiero que pienses un poquito y de parte del Señor. Si no estás viendo milagro, es una pregunta que te tenés que hacer. ¿Estoy siguiendo a Jesús? Porque el que sigue a Jesús no tendrá falta de ningún bien. No tendrá falta de milagros. ¿A quién estás siguiendo y a quién estás sirviendo en este tiempo? Termino y la conclusión del mensaje es esta. Los milagros de Jesús se realizan cuando le permitís que Jesús entre en tu casa, en tu vida, en tu trabajo y donde vayas. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hay alguien que oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor día a día golpea las puertas de tu corazón. Tenés que oír palabra de Dios. Los milagros de Jesús se realizan cuando le permitís que Jesús entre en tu casa, en tu vida, en tu trabajo. Cuando le servís a Jesús, compartiendo con otros lo que Él hizo con vos, cuando obedeces a la palabra de Dios, entonces las cosas comienzan a cambiar. Pedro actuó en fe. Diga conmigo, Pedro actuó en fe. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Señor, en tu nombre yo voy a echar la red. Y mire lo que dice en Mateo capítulo, este es el final del mensaje, Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, para no parafrasearlo,
Dijo Jesús, y esta era la conclusión del mensaje del Sermón del Monte. Esta fue la conclusión que Jesús dio al Sermón del Monte. Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque la casa estaba fundada sobre la roca. Cuando usted oye la palabra del Señor y la pone por obra y la hace porque la está creyendo, entonces, dijo Jesús, voy a comparar a ese hombre con alguien que hizo su casa sobre la roca, no sobre la arena. Hay gente que edifica su casa, su vida, su hogar en la arena. ¿Por qué? Porque no está edificada sobre la palabra que Jesús te da. Está edificada sobre tu sabiduría, está edificada en tus fuerzas, está edificada tu casa en lo que yo puedo hacer. Pero tu fuerza tiene un límite, tu sabiduría tiene un límite. Pero el que funda su casa, su vida, en la roca que es Jesucristo, las cosas comienzan a cambiar. No dice que no van a venir problemas, porque mucha gente piensa que ahora vengo a la casa del Señor y no me vienen más problemas. Dígale al que tiene a su lado, el pastor tiene noticia para vos. Vas a tener más problemas. Hola, con la diferencia que antes no sabías cómo solucionarlo. Pero ahora, si podés invitar a Jesús a entrar en tu barca, el Señor te dará la respuesta que estás buscando en este tiempo. ¿Querés ver milagros? ¿Cuántos quieren ver milagros? Tenés que tener fe. Y Jesús lo dijo de esta manera, que teníamos que tener fe como ¿qué? ¿Como qué? Y creo que el domingo pasado, no me acuerdo, dije, ¿no? Cómo era un grano de mostaza. Jesús no dijo que tenías que tener una fe chiquita. No dijo, si tuvieran fe chiquita no, dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y acuérdese que el grano de mostaza tiene características. Primera característica, que es que por más que la golpees, la semilla de mostaza no se quiebra, es dura. Segundo, la sembrás y rápidamente crece. Y crece como un árbol. Porque es una hortaliza y sin embargo se hace un árbol. No sé si usted vio el árbol de mostaza, pero es un árbol, hermano. Parece un ombú. Usted dice, diga conmigo, mi fe tiene que ser dura. Nada lo tiene que quebrar. Ningún problema lo tiene que quebrar. Mi fe tiene que ser dura, como el grano de mostaza. Mi fe tiene que crecer rápidamente. No podés esperar y esperar y esperar. Fíjese que Pedro y los demás vieron un milagro y dejaron el milagro y lo siguieron y dijeron, wow, si este hizo esto ahora, ¿qué es lo que no va a hacer si lo seguimos? ¿Lo tengo? Y tercero, el grano de mostaza no se mezcla, es imposible. Es el único grano que no se puede mezclar con otra semilla. Vieron que ahora el INTA, todo esto injertan para que tenga más, para que tenga menos, qué sé yo. Pero el grano de mostaza no se mezcla con otras semillas. Tu fe no puede mezclarse con las cosas del mundo. Es hora de creerle a Dios. Es hora de permitir que tu barca esté llena con la presencia del Señor. Porque en la barca donde Jesús se sube, esa barca
estará lleno de su presencia. Es tiempo que usted lo declaremos. Solo Jesús puede llenar mi barca. Solo Jesús puede llenar tu vida. Solo Jesús puede llenar tu hogar. Que la presencia del Señor esté en tu vida. Este es el tiempo. Póngase de pie, por favor.